Y nos acompaña Carlos Gálvez. Señor Gálvez, ¿cómo está? Él es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo e Hidrocarburos. ¿Cómo ha visto el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Porque esta APEC tiene la peculiaridad de tener pues como telón de fondo un nuevo escenario mundial con el triunfo de, por supuesto, Brexit, pero sobre todo el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo seguir haciendo hincapié en el comercio cuando la potencia mundial más importante está yendo hacia una política de proteccionismo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, el comercio es lo que nos va a unir, precisamente lo que nos va a permitir insertarnos en la economía mundial. Cuando nosotros miramos el entorno al que nos tenemos que referir, tenemos que ver dos mundos. Un mundo que está en la era industrial, que es el mercado asiático, en el cual nosotros tenemos una gran conexión con nuestros recursos y materias primas. Ese es un mercado que nosotros tenemos que explotar muchísimo. Y cuando estoy hablando de eso, no solo estoy hablando de la industria extractiva minera, estoy hablando también de todos los mercados que se abren para nuestros productos agrícolas, productos de agroexportación. Ese es un mercado fantástico. Nuestra agricultura ha estado trabajándose solamente a un nivel cuasi doméstico. Hemos empezado a exportar, sí, pero tener acceso a 1.300 millones de pobladores en China y tener una población abierta a otros países del Asia es fantástico. Segundo, un elemento fundamental para nosotros es la apertura de mercados para exportación de nuestros equipamientos. Aquellos que hemos hecho, yo la verdad es que me enorgullezco de mi industria minero-energética, y nosotros hemos desarrollado industria de equipo para poder exportar y exportamos a Australia, a Canadá, a Sudáfrica, etc. Y allí porque tenemos un laboratorio que es nuestra propia industria. Solo pensemos que más del 41 o 45% de la producción de cobre del mundo sale entre Chile y Perú. Entonces, allí tenemos un gran mercado local, más la posibilidad de exportar. Y finalmente, pero no por eso menos importante, sino todo lo contrario, es nuestra participación activa en la era del conocimiento. La industria que nosotros tenemos es una industria que solamente podrá competir a base de tecnología y productividad. Y por eso es que nosotros estamos desarrollando mucho de ciencia y de tecnología aplicada a nuestras actividades. Lo que tenemos que hacer es también conectarnos con otras instituciones, con otros países. Por eso es que me alegra muchísimo la visita del señor Zuckerberg, porque hay muchísimo talento y conocimiento en el Perú que se puede, conectándose con industrias, con empresas como Facebook, por ejemplo, el poder desarrollar mercados y podernos poner en ese nivel. En las empresas de su sector de minería y petróleo y hidrocarburos, ¿hay alguna inversión? Electricidad. ¿Y electricidad? Energía. Sí. ¿Hay alguna experiencia de empresas que estén invirtiendo en otros países de APEC? No en actividad, no necesariamente o no mayoritariamente en industria minera. Como no, tenemos empresas que están trabajando en Brasil, otras que están haciendo algunos trabajos en Estados Unidos y en México, pero no es eso lo mayoritario. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde les interesaría? Justamente, por eso es que tenemos que mirar bien geopolíticamente qué cosa es lo que a nosotros nos atrae. El lugar emblemático del mundo con potencial geológico es el Perú. Por eso es que las mayores empresas del mundo están en el Perú. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es insertarnos en estos otros mercados con el desarrollo de estas otras cosas colaterales a las que me he estado refiriendo, que es cómo hacer más productiva una operación minera, cómo hacer más productiva la exploración minera, cómo hacer más productiva la metalurgia, cómo hacer todos esos encadenamientos de conocimiento, cómo hacer para un mejor manejo ambiental, cómo hacer menos conflictiva la actividad minera con las comunidades. Hay experiencias exitosas. ¿Qué está pasando en nuestro país? Hemos visto el caso del río Marañón, hemos visto el caso también, por supuesto, ya emblemático de las Bambas. ¿Qué está pasando con el manejo de los conflictos mineros?
Ese es uno de los grandes retos. Lo que pasa es que tenemos que poner las cosas en perspectiva. Recordemos que el tema ambiental en el mundo nació en Alemania, más o menos en el año 73, 74. Allí nadie entendía de qué se trataba, porque nació como un partido verde, no se definían en qué. Luego eso recién se trasladó a Norteamérica en la década de los 80 y ha llegado para quedarse en el Perú en los años 90, a comienzos de los 90, en realidad en el año 92. Eso para nosotros es doctrina. Nosotros lo aplicamos a rajatabla. Lo que ocurre es que no podemos ocultar los pasivos ambientales históricos que en estos momentos mayoritariamente son huérfanos. Recordemos solamente cómo venía esto manejándose, o a pequeña escala o en escalas manejadas por el Estado. Y entonces esos pasivos ambientales huérfanos de los que nadie se ocupó, hoy tenemos que resolverlos. Pero tenemos que manejar una forma ordenada de arreglarlos. Y por otro lado, tenemos que resaltar claramente un distingo importante que nadie hace. Una cosa es la industria minera, que tiene unos altísimos estándares, y otra cosa es la extracción ilegal de minerales, que destruye el medio ambiente, que no protege la seguridad de las personas, que no paga impuestos y que no se sujeta a ninguna regla. Y allí tenemos que, primero, en la cultura, nuestra población tiene que entender esa gran diferencia. Y segundo, desde el Estado se tiene que buscar una solución para encaminar claramente lo que se pueda arreglar de esa extracción ilegal de minerales y convertirla a la legalidad, y habrá otra que tendrá que ser proscrita porque no se puede manejar de esa manera. Pero eso es un problema de comunicación que tenemos que manejar. Pero que viene arrastrado desde otros gobiernos. ¿Qué está faltando? Bueno, justamente yo siempre tengo claro que este gobierno, por ejemplo, tiene un gran reto. El gran reto antes de poder avanzar es poner en orden este estado disfuncional, porque solito se traba, producto de gobiernos disfuncionales del pasado. Porque parece que fuera una secuencia ya conocida, ¿no? Sí, claro. Se toman las instalaciones, incluso se secuestra a personas, a trabajadores, se exige la presencia de un representante del Estado, si es posible, al más alto nivel, y recién entonces se puede llegar a una solución. Sí, y eso es precisamente producto de haber resuelto el corto plazo siempre. Ya, anda, firma un acta y ya. ¿Quién tenía control del acta con los acuerdos? Nadie. ¿Quién hizo seguimiento de su cumplimiento? Nadie. Y entonces viene la mesida, y eso es lo que genera una peor reacción social. Por eso es que dicen, no, yo no voy a hablar con un viceministro, a mí que venga el presidente de la República. Solo confío en él. Yo no confío en nadie más. Sí. Y entonces, ese es un problema, y es un problema de falta de institucionalidad en el Perú, que es lo que tenemos que arreglar antes que nada. En este movimiento que hay anti-globalización, se está tratando de analizar qué pasó con la victoria de Trump, por qué no se supo antes o no se le dio la dimensión que tenía a este malestar que había en cierto sector de la población por este libre comercio y los que se sentían perdedores. ¿No puede estar pasando de alguna manera eso en nuestro país también? O sea, ver la riqueza que sale de ciertos lugares del Perú y no sentirse parte de ella. A ver, son dinámicas distintas. Sí, pero puede haber un malestar que está ahí, ¿no? El malestar norteamericano, explotado en la campaña por el señor Trump, es la pérdida de oportunidades de trabajo para los americanos al exportar, al haber trasladado a otros países la fuente de producción para ellos. Lo que ocurre es que quienes reaccionan a eso es aquellos que no siguieron a la corriente del conocimiento en Norteamérica. En el Perú la cosa es diferente. En el Perú lo que ha ocurrido es que no hemos hecho partícipes a las poblaciones de los beneficios de estas industrias extractivas. También se sienten perdedores. Y sin ninguna duda, y si yo estuviera en esas localidades, yo estaría reclamando de la misma manera. Yo siempre reclamo que, por ejemplo, en la década de los 70, mira dónde me voy a remitir, el Perú era un gran productor de petróleo y miembro
de los países exportadores de petróleo. El Perú, como el Estado recibía el 50% de la producción para su uso y el otro 50% recibía el 68.5% de impuestos, o sea, lo que se llama el modelo Perú. A la empresa le quedaba poquísimo. Sin embargo, ¿a dónde fueron a parar los recursos que el Estado recibió? No los invirtió en las localidades donde estaba la producción. Claro. Los puso en el lugar donde estaban los votantes de la siguiente elección. Y eso es precisamente la ventaja que tiene el presidente Kuczynski. Él tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que él no va a tener una siguiente elección. La desventaja es que él se va a ver obligado de todas maneras a invertir en el beneficio de estas poblaciones. Y si no cumple, sí le van a pasar la cuenta. Volviendo al tema de la victoria de Donald Trump. Esta propuesta que él tiene de recurrir a medidas proteccionistas, ha denunciado tratados de libre comercio, pero también ha anunciado una gran inversión en infraestructura en su país. ¿Puede eso significar una ventana de oportunidad para el Perú en términos de exportación? Sí, absolutamente sí. Y esa es precisamente la razón por la que si un mes antes de las elecciones el precio del cobre estaba en 4.600, hoy día está en 5.500 a 5.600, solamente por expectativa. Si la expectativa se cumple y se empieza a mover la industria de la infraestructura y la construcción de vivienda, eso será sostenible. Lo mismo ha pasado con el zinc. El zinc, claro, de unos meses antes estaba en 2.200, después de haber saltado de 1.800. Hoy día ya está en más de 2.500, precisamente producto de estas expectativas. Lo que pasa es, sí, si la expectativa no se cumple, vamos a tener un problema. Pero si se cumple va a ser extraordinario. Claro, ahí va a depender que el Congreso republicano le permita endeudarse probablemente a Donald Trump, pero eso es un tema ya doméstico estadounidense que veremos. Los niveles de deuda ya se han manejado a niveles extraordinarios en Estados Unidos. Esperemos que sigan endeudándose entonces para poder empezar con este proyecto de infraestructura. Yo creo que ahí solamente hay un cambio. En los Estados Unidos ha habido un incremento importante de la deuda. Lo malo es que se ha invertido en activos financieros, no en activos económicos. Claro. O sea, no se ha asumido riesgo de inversión en el sector real de la economía. Y ese es el trasvase que se tiene que dar. No es mayor deuda, sino es aplicación de esa deuda de papeles al sector real de la economía. Sería paradójico, se parecería mucho a los anuncios que hizo Franklin Delano Roosevelt, el presidente ícono del Partido Demócrata, ¿no? Con esta idea de inversión en infraestructura. ¿Qué anuncios de inversión o descubrimiento se pueden esperar en Camisea, sobre todo viniendo de la China National Petroleum Company? Bueno, no es propiamente Camisea, es un lote vecino. Creemos que ahí hay un potencial importante. Ese potencial tiene que ser confirmado como reserva y de allí en adelante podremos elaborar. Sí tenemos un importante potencial. Lo mismo nos ocurre también en la zona del Zócalo, en la costa norte del Perú, frente a Tumbes, ¿no? Frente a Tumbes y Piura. Y allí también hay otro potencial, sobre todo por gas, que tiene que ser trabajado. Lo importante es que nosotros pongamos en valor todo aquello que tiene potencial. Lo mismo nos está ocurriendo en la selva, en el nororiente peruano. Tenemos todavía allí más de 8 lotes que están en el ámbito del oleoducto, en la parte límite del oleoducto, que tenemos que promover su exploración. Hay potencial, pero también estamos enfrentando este problema del oleoducto. Claro. Sin oleoducto no habrá esa exploración. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que el oleoducto esté. Ese es el nudo de botella entonces, el tema de los conflictos para la inversión, que fue resaltado por la revista The Economist hace no mucho en un artículo dedicado al Perú, ¿no? Exacto, y es una pena que los últimos 10 derrames sean por atentados, sabotaje y corte, verificado y mostrado por el ministro en fotografías, cómo se ha cerrado con sierra circular este oleoducto y ha generado esos derrames. Entonces, eso es la prueba que no es un tema puramente social. Ahí hay un interés
político y económico, las dos cosas. Ah, no, claro, se utiliza el malestar Sin duda. social con fines políticos, también el caso que estábamos comentando del mismo Donald Trump. Existe el malestar, la manera como se usa, las respuestas que se den, ahí está el tema de cómo puede cambiar la situación económica en beneficio de todos. China, que ahora tiene un nuevo modelo de crecimiento, ¿de qué manera eso afecta el futuro de nuestras relaciones con ese país, sobre todo en su sector? A ver, en el caso nuestro, China está tratando de encontrar yacimientos que le aseguren el futuro de su suministro para la industria. China es un país que está creciendo básicamente a tasas de 6%, después de haber crecido a tasas entre 8 y 10 durante más de 30 años. Sí. Mucha gente dice, pero solamente está creciendo a 6%. Ya quisiera el Perú poder estar creciendo a 6 y eso sería un orgullo para todos. Pero por otro lado, ese 6% hay que tener en cuenta que es sobre una base mucho mayor. Esa economía se ha multiplicado varias veces en su dimensión, creciendo a esas tasas. Entonces, se ha quintuplicado el tamaño, por lo menos, en los últimos 30 años. Así que la demanda que tiene por productos creciendo al 6% es fantástica. Y nosotros tenemos que aprovechar no solamente las posibilidades de inversión de esos capitales en países como el nuestro, sino los mercados para nosotros en ese crecimiento económico. Pero que ya no va a ser el mismo que fue durante el boom de los commodities. El boom de los commodities es una circunstancia particular. No nos malacostumbremos. Yo soy de los que empezaron a trabajar en este sector cuando el precio del cobre era 65 centavos. Y hoy, claro, decimos, si el precio está a 2.50, qué malo. No es que malo, lo que pasa es que se ha mal acostumbrado a un 3.50. Y 3.50 no es algo que pueda ser ni sostenible ni permanente. Bueno para los países que lo aprovecharon, pero eso no es necesariamente la permanencia. ¿Y nos estamos diversificando lo suficiente? Justamente ahí es donde nosotros reclamamos la diversificación en conocimiento y en tecnología. Que es parte del tema de esta cumbre de APEC. Exactamente. También. Exactamente, no se trata de seguir la curva de aquellos que pasaron de la industria extractiva a la de transformación, para de la de transformación a... No, nosotros tenemos que inculcar, y por eso es tan importante la inversión en educación. Porque esa inversión en educación, sobre todo si esta es disruptiva, nos permitirá ponernos en competencia y conectarnos con aquellos mercados que sí explotan la era del conocimiento. Una última pregunta para ir terminando ya. Comentamos la inversión o el anuncio de inversión que puede hacer la China en el Perú. ¿Hay otros anuncios de inversión que se esperen, que salgan de esta cumbre o muy cercano al final de esta cumbre? Las decisiones de inversión no son elementos de corto plazo. Nosotros lo que tenemos es que ser capaces de mostrar que tenemos un país confiable en el largo plazo, como destino de inversión, sobre la base de una plataforma de paz social, de reglas claras y estables, y con las potencialidades que tenemos podríamos aprovechar. Los mercados están, así que lo que nos está faltando es hacer nuestra propia tarea. Nosotros tenemos que mirar al mundo, pero tenemos que ocuparnos de hacer nuestra tarea debidamente. ¿Le sorprendió el triunfo de Donald Trump? No, no me sorprendió. ¿Por qué? Porque es un hombre que maneja bien su marketing. Él tenía una visión de negocios clara. Ya hemos tenido durante los últimos 16 años gobiernos demócratas y ese es un ciclo demasiado largo para que se extienda por 2 periodos más en un país como Norteamérica. Allí tenía que haber un cambio de mano con alguien que tenga una visión de negocios y de reactivación económica. Ya desde el año 2008 estábamos pasando una larga crisis no resuelta y confiando solamente en lo que la FED podía hacer manejando en algo o la emisión monetaria o la tasa de interés. Y así no se reactivan las economías. Las economías se reactivan invirtiendo y poniendo en producción y aportando, aprovechando los mercados. ¿Pero se puede reactivar una economía con medidas proteccionistas? No. Y por eso es que lo que se necesita, ese es seguramente el mensaje inicial, pero lo que se necesita es aumentar productividad,
competitividad. De eso se trata. La confianza, la esperanza es que se modere en esos términos, en los términos del proteccionismo Donald Trump al momento de llegar a la presidencia. Al comienzo comenzará con una medida que no es proteccionista, sino de reactivación de la infraestructura y de una puesta al día de toda la inversión en housing. Cuando haya eso, que va a haber una demanda de electrodomésticos y todo eso se empezará a mover. Esa dinámica que le va a poner dinero en el bolsillo al ciudadano de a pie, le va a permitir educar, progresar, entrar en la era del conocimiento, competir, y durante todo ese periodo un país que siempre ha sido altamente competitivo tendrá que retomar el paso. Muchas gracias. No es casualidad, perdón, sí. que en los Estados Unidos estén las mejores universidades y que es a donde van a estudiar las mejores poblaciones chinas, de Singapur, Corea, Japón. No es casualidad. Así que eso es lo que tiene que hacer, fortalecerlo para su propio país. Muchas gracias, señor Gálvez. Encantado. Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, Hidrocarburos y Energía. Muchas gracias. Vamos a estudios con María Jesús.